Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados. Cuando ellos murieron, Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia de Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles
y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito y enseñar lo que la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento, y por lo tanto toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades, y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y, además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento, hay una sección de profetas, de hablar en lenguas,
prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Thank you.